Saludos, bienvenidos. Gracias a los que siempre están apoyando el canal y los videos que publicamos. Y en esta oportunidad vamos nuevamente a un tema histórico muy interesante, pero a la misma vez con elementos bastante tristes. La historia del café en El Salvador. Como todos saben, el café desde hace muchísimas décadas ha representado una de las columnas más importantes en la historia económica, social, cultural y hasta política en este país. Más que un cultivo, siempre fue un motor de transformaciones profundas, desde la concentración de las tierras hasta la conformación del Estado moderno. En este recorrido vamos a revisar desde los primeros intentos de la siembra en el siglo XIX y su auge como monocultivo dominante, el impacto de las estructuras sociales y cómo terminó moldeando el país por más de un siglo. El café es originario de la región de Cafa, en Etiopía, África, donde, según algunas leyendas, fue descubierto presuntamente por un pastor, específicamente en un rebaño de ovejas que estaban consumiendo pequeños granos rojos de un arbusto, y posteriormente era más notable cierto tipo de hiperactividad, lo que llamó la atención de algunas personas en el comportamiento de los animales, ya que ponían mucha atención a aquellas bayas que causaban ese efecto en el rebaño. Esto llevó a que procesaran el producto y posteriormente lo convirtieran en una bebida. Desde ahí su consumo se expandió al mundo árabe, especialmente en Yemen, donde se cultivó por primera vez de forma sistemática. Con el tiempo, el café llegó a Europa, luego a América, donde se convirtió en uno de los productos más apreciados y cultivados, dando inicio a una historia global que también marcaría profundamente a El Salvador. A mediados del siglo XIX, el negocio del añil entró en una decadencia debido al surgimiento de tintes sintéticos en Europa. Esta caída afectó gravemente la economía del país, ya que el añil había sido el principal producto de exportación. Ante esta crisis, las élites terratenientes comenzaron a buscar un nuevo cultivo que fuera rentable, encontrando en el café una alternativa ideal por su alta demanda internacional y la adaptabilidad al clima salvadoreño. Así comenzó la transición hacia la caficultura como motor económico nacional. Según algunos historiadores, la llegada del café generalmente se le atribuye al inmigrante brasileño Antônio Coelho. Sin embargo, este suceso es difícil atribuírsele a una sola persona en específico, ya que fueron varios perfiles quienes habrían contribuido al auge de este cultivo. Pero Antônio José Coelho fue una figura muy clave en esta historia, en los orígenes tanto de la educación como de la caficultura en El Salvador. Llegó en la década de 1830 para implementar el sistema educativo lancasteriano y en paralelo inició el cultivo formal del café, y dicen que había una finca que le habían llamado La Esperanza, muy cerca de la capital San Salvador. Bajo su influencia se diseñaron leyes de exención tributarias en 1846 y se firmaron tratados comerciales. El de los más relevantes, 1853 con Estados Unidos, que favorecían el crecimiento del café como cultivo estratégico. Pero esos eran los primeros pasos. Durante la breve presidencia de Eugenio Aguilar, para estimular el aumento de los frutos de exportación, se comenzó a buscar todas las tierras que podían ser aptas para el cultivo del café. El cultivo de este producto era bastante prometedor. El gobierno deseaba proteger y fomentar la agricultura del país. Consideró que los puertos que tenía el país, así como los que estaban en propuesta, como el Puerto del Triunfo, iban a facilitar mucho el comercio de productos agrícolas. Entonces pusieron todas las esperanzas en esto y en la exportación del café. Por todo esto, deseando fomentar el cultivo del café, el gobierno emitió un decreto el 28 de mayo de 1846 que daba ciertas excepciones de impuestos regionales y nacionales por 10 años a los que se dedicaran al cultivo del café y tuviesen plantaciones de más de 5.000 pies o más en terreno. El decreto también libró del derecho de impuesto a la extracción del café cosechado por 7 años. Es decir, le dieron todas las facilidades tributarias para que la gente comenzara a llenar sus fincas con cultivos de café. A la misma vez, el gobierno buscaba abrir mercados exteriores. Así se sentaron las bases para que el café entrara en la agenda económica de lleno en el país. En los años siguientes hubo varios presidentes transitorios, sin mucho alcance de poder o reformas estructurales, hasta la llegada del general Gerardo Barrios, una de las figuras más emblemáticas en la historia del país, esto por haber consolidado la caficultura como la base económica del país, transformando de manera definitiva radicalmente la producción agrícola y la estructura social. Antes de su gobierno, el café ya era un cultivo, tenía muchos incentivos legales como la exención de impuestos y algunos otros tratados
que habían comenzado a abrir otros mercados. Sin embargo, la producción era todavía muy limitada y dispersa. El país mantenía cierta dependencia todavía de varios cultivos tradicionales como el añil, que todavía era residual, pero estaba en completo declive. El presidente Barrios promovió activamente la expansión del cultivo del café de manera más intensiva, incentivando a los terratenientes a invertir en plantaciones en todas las zonas montañosas de Santa Ana, Sonsonate, Aguachapán, aprovechando de esta manera la altitud y el clima completamente ideal para el desarrollo de este cultivo. Introdujo también tecnología agrícola moderna, para la época por supuesto, como maquinarias y métodos mejorados del cultivo y procesamiento. Así elevaba la cantidad y la cantidad del café producido. Fortaleció las leyes que permitían la acumulación de tierra para dicho cultivo. Facilitó para que los grandes productores concentraran en grandes extensiones de tierra el cultivo y producción cafetalera. También buscó en el plano internacional tratados comerciales que se expandieran para facilitar mucho más la exportación, especialmente los mercados ya abiertos de Estados Unidos y Europa. Así aprovechaba la creciente demanda global que tenía ya el café para esos años. Como consecuencia de esta apuesta, bajo la administración de Barrios se impulsaron las mejoras en varios caminos, carreteras, rutas, puertos, facilitando mucha logística para el transporte y la exportación del café. Fortaleció bastante la conexión entre las zonas cafetaleras y los puntos de exportación como en Acajutla. La producción de café creció de forma muy significativa durante su gobierno, sin lugar a dudas. Aunque no hay datos exactos, precisos de esa época, se sabe que la caficultura empezó a desplazar a todo el resto de cultivos tradicionales que perdieron mucha relevancia en el campo agrícola. Y así el café se convirtió en la base principal de la economía. Y también la calidad del café salvadoreño comenzó a ser muy reconocida en los mercados internacionales porque se había desarrollado bastante. Aunque la presidencia de Barrios terminó abruptamente con el derrocamiento en 1863, dejó un legado imborrable. El café pasó a ser el grano de oro, así se le llamaba. Un eje fundamental de su economía y desarrollo de todo el país. La visión modernizadora y liberal sentó las bases para que el país se consolidara como uno de los principales exportadores de café en Centroamérica durante las décadas siguientes, aun cuando Barrios ya no estaba en el poder. Aunque dicho auge del café durante el gobierno del general Barrios aceleró la concentración de tierras en pocas manos, de esta manera se comenzó a gestar con más fuerza el origen de la élite cafetalera que dominaría la política y la economía salvadoreña durante más de un siglo. La expansión cafetalera generó cambios profundos en la sociedad rural, incluyendo mayor mano de obra para las fincas, lo que implicó dinámicas de migración y trabajo campesino a gran escala. Con el cultivo y el comercio del café circulaba bastante dinero en el país. Su impacto económico era evidente. Así surgió la necesidad de crear el sistema bancario. En 1880 se creó el primer banco de El Salvador llamado Banco Internacional de El Salvador. Fue el primero en el país con la facultad de emitir billetes de curso legal otorgados por un periodo de 25 años y así consolidaba más a las familias cafetaleras como oligarcas poderosos. Entre los años 1881 y 82 terminaron de eliminar las tierras ejidales. Eso era como el residuo que había quedado para las comunidades indígenas. Y también las tierras comunales. Estas pasaban a otorgar a la gente que la estaba trabajando en su momento. En su mayoría, dichas tierras todavía en posesión de las comunidades indígenas. Entonces, el gobierno decretó la privatización de las tierras y se le dio a cada quien como estaba trabajando. Pero eso era una jugada con doble sentido, porque el problema en esa época era que la gente, la gran mayoría, no sabía ni leer ni escribir y no entendía todos esos términos jurídicos. No sabía cuál era el proceso para titular su tierra, para sacar sus escrituras y muchos otros procedimientos. Entonces hubo mucha gente que desconocía todos sus derechos y así los hacían firmar cualquier documento y terminaban perdiendo sus tierras. De esta manera prácticamente se les expropió extensiones grandes de tierra y se acumuló para el cultivo del café. Por medio de todas estas acciones y con ayuda de muchos abogados corruptos, la élite comenzó a generar la acumulación de tierras por parte de las familias con mayores posibilidades que hacían todas estas jugadas que estamos describiendo. Al paso de varios años se levantaron grandes terratenientes productores de café ya para la década de 1920, una fuerte élite cafetalera que dominaría las siguientes décadas por completo todo el poder en el país. La producción se concentró en grandes fincas, haciendas cafetaleras controladas por élites
conocidas como la aristocracia cafetalera. Acumuló mucha riqueza, poder político. Algunas fincas emblemáticas incluyen como La Palma, El Espino, Santa Leticia. Eran símbolos de poder económico y hasta la actualidad esos nombres resuenan mucho en la historia del país. Pero paralelo a eso, la mayoría de los trabajadores en las fincas cafetaleras eran indígenas, campesinos que vivían en condiciones de semiservidumbre, trabajo forzado. Muchos ya no tenían tierras propias ni siquiera para vivir, porque ya les habían estafado a lo largo de muchos años. Dependían exclusivamente del trabajo en las haciendas para poder sobrevivir, ganarse una tortilla. La jornada laboral era larga, aproximadamente 10-12 horas diarias, con pocas garantías laborales y prácticamente sin descansos. Los salarios eran muy bajos, en muchos casos se pagaba en especie o mediante vales canjeables en las tiendas de las haciendas. Posteriormente creo que se dieron cuenta cómo nacieron las fichas de finca y todo eso, que era dinero que circulaba en esos mismos entornos. Por eso fue el origen para poder tener a la gente amarrada a esos trabajos que no pagaban mucho. Todo esto generaba un sistema de endeudamiento y dependencia. En general, un jornalero podía ganar menos de $1 diario, insuficiente para cubrir sus necesidades básicas si vivía fuera de la finca. Entonces estaba atado a trabajar, a vivir y nunca pues tener alguna otra opción más que la servidumbre al interior de todas estas fincas. Pero lo peor de todo era que la calidad de vida completamente precaria. Viviendas rústicas, sin servicios básicos, la alimentación era más que básica, escasa, basada principalmente en maíz y frijoles, con poca variedad nutricional. La atención médica era inexistente, con alta mortalidad por enfermedades comunes y falta de acceso a servicios de salud de calidad. Los indígenas y la gente pobre no le quedó otra que convertirse en peones agrícolas, perdiendo total autonomía y sus formas tradicionales de vida, y no conocieron otra cosa más que el machete en las fincas. Y para mantener este sistema de trabajo, las élites cafetaleras, que ya estaban en el gobierno, prácticamente eran lo mismo, implementaban mecanismos de control social, incluyendo la represión a todo lo que era campesinato e indígenas. Pues de repente intentaban hacer demandas de sus derechos o mejores condiciones. La policía rural y grupos paramilitares intervenían para evitar cualquier levantamiento o protestas. Con todo esto llegamos al levantamiento de 1932 en El Salvador, que fue una respuesta directa a la profunda crisis social y económica que atravesaba el país, marcada por la caída abrupta de los precios internacionales del café. Durante finales de la década de 1920, principios de los 30, la Gran Depresión impactó absolutamente todos los mercados mundiales. Desplomó el valor del café, dejando a miles de pequeños y medianos caficultores en la ruina. Esta crisis exacerbó la desigualdad estructural. Mientras la oligarquía cafetalera mantenía su control sobre las vastas extensiones de tierra, la mayoría de los campesinos enfrentaron la pérdida de sus tierras comunales, bajos salarios y condición de vida completamente miserables. El descontento social creció hasta estallar en una insurrección campesina, pero la rebelión fue brutalmente reprimida por el gobierno militar de Maximiliano Hernández Martínez, con un saldo que se estima de no menos de 10.000 muertes y podrían incluso llegar a las 40.000. Las consecuencias inmediatas incluyeron un endurecimiento de la represión política, la intensificación del control militar sobre la población rural y un éxodo masivo hacia Honduras y los Estados Unidos. La gente buscaba escapar de la pobreza, de la violencia, de la represión. A este episodio marcó un punto de quiebre en la historia social salvadoreña, evidenciando la fragilidad del modelo económico basado en solo un cultivo, el café, y la urgente necesidad de reformas profundas. Sin embargo, tardaría muchas décadas en cambiar este rumbo. Durante los años siguientes, especialmente en la década de los 40 y 50, bajo regímenes militares como el de Maximiliano Hernández Martínez y sus sucesores, el café sostuvo la economía mediante la expansión moderada de las exportaciones y el fortalecimiento de la infraestructura relacionada a esto, como el ferrocarril y los puertos. Creo que es de lo que más se recuerda en esa época. Sin embargo, la desigualdad social y la falta de acceso a las tierras continuaron alimentando el descontento popular. En los años 60 y 70, la presión por una reforma agraria comenzó a crecer con la influencia de movimientos campesinos y sectores progresistas, pero las élites cafetaleras resistieron fuertemente cualquier cambio que pudiera disminuir su poder económico y político. La situación se agravó con la creciente militarización del país y la represión estatal, que buscaban contener la insurgencia política y social, preludio todo esto de la guerra civil que estallaría por completo en la década de los 80.
Durante todo este periodo, aunque el café siguió siendo el principal producto de exportación y una fuente significativa de ingresos, el sector enfrentó desafíos como fluctuaciones más constantes en los precios internacionales, competencia global y efectos ambientales derivados del monocultivo intensivo, que ya eran demasiadas décadas. Así la caficultura mantuvo su importancia económica, pero también simbolizó las profundas divisiones, desigualdades que marcaron El Salvador por más de 100 años, llegando hasta la década de 1980. Pero en estas últimas décadas fue muy marcado por las temporadas de corta de café, que movía a miles de personas de todos los puntos del país hacia las fincas para cortar café. Era una temporada de ganar un poco más en mano de obra. Por ello, familias enteras se quedaban a vivir meses enteros en las fincas, moldeando un estilo de vida en esa época. Estos años se recuerda con mucha nostalgia de la gente que vivió, incluso siendo niños, junto a sus padres con los canastos de café y toda la vida que se tenía al interior de las fincas, porque se volvió prácticamente un estilo de vida que marcaba mucho a la sociedad salvadoreña. Pero la guerra civil afectó gravemente las zonas productivas del café, generando inseguridad, desplazamientos masivos de campesinos y daños a la infraestructura agrícola. Incluso el nuevo cultivo que se impulsaba, el algodón, que tuvo buenos resultados, pero fue bastante transitorio comparado con el dominio del café. Muchos cafetales quedaron abandonados o descuidados, reduciendo por completo la producción. Además, la volatilidad de los precios mundiales del café y la competencia de muchos productores fuertes como Brasil, Vietnam y Colombia afectaron por completo la rentabilidad del cultivo salvadoreño, haciendo todo esto más difícil para pequeños y medianos productores que no pudieron mantenerse en el negocio. La concentración de tierras y falta de acceso para pequeños productores limitó la innovación y la expansión del cultivo. Además, la falta de inversión en tecnología, prácticas sostenibles, afectó la productividad y la calidad del café, que ya no era la misma. El país comenzó a depender más de otros sectores como las remesas principalmente, luego las maquilas y el turismo, disminuyendo por completo la primacía económica del café y quedando las grandes fincas en descuido. Finalizada la guerra civil, en la década de los 90, la superficie cultivada con café alcanzaba alrededor de 120.000 hectáreas. Para el año 2010, esta superficie se redujo a aproximadamente 75.000 hectáreas, mostrando una caída significativa por el abandono de las fincas y la conversión de tierras a otros usos. Incluso en las décadas posteriores, varias fincas mejor se convirtieron en lotificaciones, vendiendo las parcelas para que la gente pudiera vivir. La producción anual varió desde 30.000 a 40.000 toneladas, con picos y caídas según las condiciones climáticas y los precios internacionales. El café representaba cerca del 15 al 20% de las exportaciones totales del país después de los acuerdos de paz, pero su participación fue decreciendo durante los años siguientes debido a la diversificación económica de El Salvador. Algunas plagas y la roya del café terminaron afectando aún más el sector y la competencia internacional. Aunque la superficie y producción disminuyeron, el café seguía generando empleo para aproximadamente 200.000 personas, principalmente en zonas rurales. Siempre, por supuesto, mal pagadas y exclusivamente para la subsistencia. Y así, el café, llamado irónicamente el grano de oro, enriqueció a unos pocos mientras empobrecía a muchos. En un tramo de más de 100 años en este país, su auge vino acompañado de despojos de tierras comunales, explotación laboral brutal y represión sangrienta ante cualquier intento de protesta. Todo mientras las élites exportaban el aromático grano y acumulaban poder económico, político y militar. Los cortadores apenas si sobrevivían en condiciones miserables, sin ver nunca la riqueza que ayudaron a producir y peor aún de las tierras que habían pertenecido a todos sus antepasados. Hoy, tras décadas de abandono, crisis, competencia global, el café salvadoreño ya ni siquiera es el motor de la economía, pero su historia sigue estando llena de incontables injusticias. Pero bueno, esta es una síntesis de este tema, qué es lo que conocía, qué comentario puede aportar, se le agradece siempre apoyar este canal. Eso ha sido todo, cuídese mucho, nos vemos, hasta la próxima, chao.